La vez pasada habíamos terminado con rectas en el plano y yo les había dicho que la idea era empezar hoy un poco con rectas en R3 como para ir redondeando de alguna manera los temas de esta primera parte de la práctica de álgebra vectorial 1 que se llamaría, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que las rectas en R3 se definen de manera equivalente a lo que hacíamos con rectas en R2 y hay muchas cosas que no cambian absolutamente nada, ¿sí? Por ejemplo, y hay otras cosas que sí cambian, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que no cambia es la ecuación vectorial, porque para una recta en R3, más allá de que va a haber tres coordenadas, ¿sí? La ecuación vectorial sigue siendo lambda por un vector director más un punto de paso. O sea, eso no tiene absolutamente ninguna diferencia. ¿Dónde sí vamos a encontrar la primera variante, la primera diferencia? Bueno, cuando, por ejemplo, intentemos encontrar la forma cartesiana de una recta. Porque en R2 había una única. Fíjense, yo les quiero mostrar una cosa. Ahora enseguida lo vamos a dilucidar esto, ¿sí? Pero les voy a dar un ejemplo en un ratito donde les va a quedar muy claro por qué en R2 una ecuación es una recta y en R3 una ecuación no representa una recta. Bueno, uno lo empieza a notar eso cuando, por ejemplo, plantea la ecuación vectorial y coordenada a coordenada arma el sistema de ecuaciones que solíamos hacer para encontrar la ecuación cartesiana. En R2, ¿qué hacíamos? Empezábamos con la primera coordenada y poníamos x igual a, en este caso, lambda por 1 lambda más 0, x igual a lambda. Después hacíamos y igual a menos 1 lambda más 1, ¿lo ven? Y z igual a lambda menos 1. Y la idea era eliminar el parámetro de este sistema, despejándolo en una ecuación y reemplazándolo en la restante, pero claramente cuando hago eso en este sistema de tres ecuaciones, despejo el parámetro, por ejemplo, en la primera, me queda que lambda es lo mismo que x, y cuando lo reemplazo en las otras dos, obtengo dos ecuaciones. Ajá, no una sola, dos. Bueno, esto a mí me viene fantástico para mostrarles una cosa, porque justo la primera ecuación de estas dos es una ecuación que no involucra a z. ¿Lo ven? Es x más y igual a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo agarrara esa ecuación y la pongo en GeoGebra, GeoGebra me va a dibujar una recta, ¿lo ven? Entonces, uno dice, ¿qué pasa si yo hago exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo en el GeoGebra 2D, lo hago en el GeoGebra 3D? A ver qué pasa si yo pongo x más y igual a 1. Ajá, no se forma una recta, se forma un plano. ¿Lo ven? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, lo que tenemos que interpretar es que en R3 una recta no va a estar dada por una única ecuación, porque una única ecuación representa un plano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, según el despeje que nosotros hicimos acá, para representar esta recta, habría otra ecuación, y más z igual a 0. Bueno, ¿qué pasa si yo represento esa ecuación acá? Fíjense, démosle a este plano un color diferente, ¿ok? Entonces, lo que pueden observar acá es que esos dos planos se cortan en alguna región. GeoGebra sabe calcular este tipo de cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir al GeoGebra, mirá, encontrame la intersección entre este plano y este plano.
Entonces, si yo a la vez ahora lo que hago es ocultar esos planos para que no me estén molestando, si yo lo oculto a esto y a esto, ¿qué les parece que quedó dibujado ahí? ¿Qué opinan? ¿Una recta? Exacto, exactamente. Quedó dibujada la recta que representa la intersección de esos dos planos. Entonces, geométricamente lo que debemos entender es que en R3 una recta está formada por dos ecuaciones porque cada una de ellas representa un plano y la intersección de dos planos es una recta. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, hay otra cosa que cambia bastante en R3 y tiene que ver con las posiciones relativas entre rectas. Nosotros en R2 sabíamos que si dos rectas no son paralelas, no se pueden entonces no cortar. O sea, dos rectas que no son paralelas siempre se deben cortar en algún punto, como tranquilamente uno lo puede ver acá en el GeoGebra 2D, ¿no? Que si yo, por ejemplo, hago, no sé, x menos y igual a 1, pongámosle, se forma otra recta que no es paralela con la primera, fíjense que cualquier otra, no hace falta que se corte perpendicularmente, ¿sí? Que se corte como se le antoje. Pero si yo hago una recta que no es paralela a la primera, sí o sí se tiene que cortar en algún punto. Es imposible que no lo haga. Sin embargo, este sencillo gráfico que yo estoy mostrando acá me muestra que en R3 la situación es distinta. Puede haber rectas que no siendo paralelas tampoco se corten en ningún lado. ¿Cómo es que uno puede imaginar esta situación? Bueno, por ejemplo, yo vivo acá en mi departamento y supongamos que este departamento está en el quinto piso. Entonces, yo puedo dibujar en mi piso una recta, pero después puedo subir la escalera un par de pisos para arriba, tocarle la puerta al vecino y decirle, ¿puedo dibujar una recta en tu piso? Seguramente me va a decir que sí, porque es muy amable. Entonces, cuando yo dibujo la recta en el piso de más arriba, esa recta nunca se va a encontrar con la que yo dibujé en mi piso. Más allá de que yo la dibuje con un ángulo diferente, o sea, para que no sea paralela a la mía, si yo le doy otra dirección a esa recta, igualmente no se va a encontrar con la recta que se encuentra en mi piso. Bueno, esta situación se conoce como que las rectas sean alabeadas. Hay una palabra, de la misma manera que cuando dos rectas son paralelas, o sea, cuando dos rectas tienen en R2 la misma pendiente, ¿no? O el mismo vector director, se llamaban paralelas. Bueno, nosotros, cuando dos rectas en R3, sin ser paralelas, no se corten entre sí, les vamos a llamar alabeadas. Y corresponde a esta situación, ¿sí? Bueno, yo les propongo que lo veamos mejor en un ejemplo, ¿sí? Yo primero les voy a plantear acá dos rectas y vamos a tratar de ver si esas rectas se cortan o no se cortan en algún punto. Y de paso, vamos a aprender a plantear la intersección entre dos rectas en R3. O mejor dicho, una manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, volvamos acá y borremos todo lo que hicimos antes para que no nos distraiga. Agarremos los dos planos que teníamos, eliminémoslo. Y vamos a tratar de dibujar estas dos rectas, L1 y L2, ¿sí? O sea, fíjense que tengo una recta que es T por 1, 2, 1 más 2, 3, 2. Tengo otra recta que es T por 0, 1, menos 1 más 1, 3, menos 1. Entonces, uno se fija acá y más o menos lo que observa en el GeoGebra da la impresión de que estas rectas
se cortan en un punto. O sea, no son alabeadas porque se están cruzando en algún lado, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver si yo le puedo pedir al GeoGebra que me encuentre la intersección entre estas dos rectas. Y el GeoGebra está encontrando que sí, que se intersecan en un punto que es precisamente el 1, 1, 1. Está bien, eso me lo dijo el GeoGebra. Ahora, yo les quiero mostrar cómo se hace para encontrar ese punto algebraicamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer, fíjense, si yo tengo mis rectas expresadas en forma vectorial, para encontrar la intersección, lo primero que voy a plantear es la igualdad entre sus expresiones vectoriales. Pero acá voy a hacer una aclaración. Es fundamental cuando uno plantea esta igualdad que el parámetro en la primera recta sea diferente del parámetro en la segunda recta. Por ejemplo, si a mí las rectas me las daban con un mismo parámetro, o T, como ustedes quieran, fíjense que yo acá la primera recta la dibujé con parámetro T y la segunda recta con parámetro T, y GeoGebra las dibujó bien, no tuvo ningún problema. El problema es que si yo igualo esto de esta forma, no voy a encontrar el punto de intersección, ¿ok? Voy a tener un problema, después les explico por qué. Pero es fundamental que entiendan que para buscar la intersección entre dos rectas, es necesario que los parámetros asociados a esas rectas sean diferentes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Buenísimo. A continuación, lo que voy a hacer es muy mecánico. Vamos a igualar coordenada a coordenada para obtener un sistema con 3 ecuaciones y 2 incógnitas, ¿sí? Fíjense, la primera va a ser alfa más 2 igual a 0 por beta más 1 es 1, ¿no? La segunda va a ser 2 alfa más 3 y del otro lado tenemos beta más 3. Y la tercera va a ser alfa más 2 igual a menos beta menos 1. Observen bien esta situación. Yo tengo 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, va a haber 2 ecuaciones que me van a permitir despejar los parámetros. Y la ecuación que me sobra, digamos, va a ser lo que yo le voy a llamar ecuación testigo. ¿Qué quiere decir la ecuación testigo? Es la ecuación que me va a permitir fijarme si lo que obtuve en las anteriores es compatible o absurdo. Si es compatible, va a haber intersección, y si me da absurdo o incompatible, no va a haber intersección. Entonces, observen lo que voy a hacer acá. Bueno, de la primera ecuación podría despejar el primer parámetro, que alfa me da menos 1, ¿cierto? Y si yo después reemplazo el alfa menos 1 en la segunda ecuación, fíjense que menos 1 por 2, menos 2 más 3, 1. Y del otro lado me queda beta más 3. Podría despejar beta obteniendo que beta es menos 2. Bueno, como les decía al principio, a partir de las dos primeras ecuaciones despejamos los valores de los parámetros. Pero ¿para qué está la tercera? Es lo que les explicaba hace un ratito, es la ecuación testigo. Si yo ahora reemplazo alfa por menos 1 y beta por menos 2, del lado izquierdo me va a quedar menos 1 más 2. Y del lado derecho me va a quedar menos menos 2 menos 1. Cuando hago la cuenta me queda 1 igual a 1. Bueno, esto es cierto. 1 igual a 1, no hay ningún tipo de contradicción ahí. Entonces lo que voy a concluir es que el sistema es compatible. Finalmente, hay intersección. ¿Y cómo obtengo la intersección? Bueno, es un punto P
y yo tengo dos opciones para calcularlo. O reemplazo el alfa, que era -1, en esta ecuación, o reemplazo el beta, que era -2, en la ecuación de abajo. Lo haga como lo haga, voy a obtener el mismo punto, que es el punto de intersección entre las dos rectas. Que si se fijan, me está dando 1, 1, 1, que es perfectamente coherente con lo que el GeoGebra me había mostrado de manera gráfica. ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Lo puede poner con los colores para verlo bien? O sea, veo el corte igual entre las dos rectas. Ah, pero ¿a qué le querés poner color? Porque No, son no, dos. solo para verlo gráficamente, ¿no? O sea, de acá lo veo, pero para verlo nomás. Le ponemos un color, por ejemplo, verde. No, Sí, vamos a sí, cualquiera. ponerle azul y a esta pongámosle rojo. Ahí está. ¿Se ve ahí? Ahí está, ahí está. Sí, Bueno, gracias. fíjate que el punto donde se corta es el punto A y GeoGebra me dice ahí que es el 1, 1, 1. Bueno, no es que GeoGebra hizo magia. Seguramente que hizo algo parecido a lo que hicimos nosotros acá y llegó a que el punto era este de aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo varío esta recta, la cambio, en R3, un pequeño cambio puede ocasionar que las rectas ya no se corten. Por ejemplo, comparen estas dos situaciones. La recta L2 es exactamente la misma, ¿lo ven? Y la recta L1 tiene el mismo director que esta, pero le cambia muy levemente el punto de paso, ¿lo ven? En vez de 2, 3, 2, es el 2, 3, 1. Bueno, ¿qué va a pasar con esas dos rectas si yo ahora acá, en vez de poner 2, 3, 2, le pongo 2, 3, 1? Bueno, dos cosas pasan. Primero, que cuando trato de investigar o rotar este gráfico para ver qué ocurre, me encuentro con una especie de vacío ahí, ¿lo ven? ¿Ven que las rectas donde antes se cortaban ahora dejan de cortarse? ¿Se llega a ver en este gráfico? En ese caso Sí, se serían ve. alaviadas. Claro, en este caso las rectas van a ser alabeadas. Y vos fíjate que el GeoGebra también se está dando cuenta, porque el GeoGebra, donde antes me decía un punto de intersección, ahora me puso un signo de interrogación, como diciendo, mirá, no lo encuentro. No sé qué pasa, no está ese punto, ¿sí? Bueno, yo lo que les quiero mostrar es que si repiten el algoritmo que usamos, el sistema para encontrar la intersección, lo que va a aparecer ahora es una incompatibilidad. La primera parte no cambia nada, porque las dos primeras ecuaciones son idénticas. Lo que va a cambiar es la ecuación testigo. Fíjense, antes la ecuación testigo era alfa más 2 igual a menos beta menos 1. Y ahora la ecuación testigo es alfa más 1 igual menos beta menos 1. Cuando yo reemplazo los valores de alfa y beta obtenidos en la ecuación testigo, me da -1 más 1 igual a menos 2 menos 1. Que esto es 0 igual a 1. ¿A ustedes qué les parece? ¿0 igual a 1 es razonable? No. Para nada, ¿no? Es absurdo, es incorrecto, incompatible. Usen la palabra que quieran, pero lo que tenemos que concluir es que no hay intersección, porque la ecuación testigo está fallando. O sea, yo pude despejar los parámetros, pero cuando los ingreso en la ecuación testigo, obtengo que, bueno, que no se cumple dicha ecuación, ¿sí? Entonces, la conclusión es que las rectas son eh, alabeadas. ¿Por qué? Porque no siendo paralelas, porque claramente no son paralelas, ya que no tienen vectores directores paralelos, ¿no? O sea, sin ser paralelas, tampoco se cortan. Y esa situación le habíamos puesto un nombre,
habíamos dicho que eran alabeadas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, precisamente esta situación nos muestra que en R3 hay una manera de obtener una recta perpendicular a otras dos que no sean paralelas. Por ejemplo, acá tenemos una recta L1 y una recta L2 que no son, ¿cómo se dice? Que no son paralelas y sin embargo yo voy a poder encontrar, ahora les muestro cómo, una recta perpendicular a esas dos. Y por la duda les quiero mostrar que esto sería imposible en R2 porque, fíjense, si en R2 yo tengo dos rectas, por ejemplo, x más y igual a menos 1. Estas rectas son paralelas. Entonces yo puedo encontrar una recta que sea perpendicular a las dos. Pero si yo cambio esta recta, la segunda, digamos, ¿no? Y acá le pongo más 2 sí, pongámosle. Bueno, va a ser imposible que yo consiga una recta que simultáneamente sea perpendicular a esta y a esta. Si yo logro que sea perpendicular a esta, no va a ser perpendicular a esta. Y si yo lograra que sea perpendicular a esta, voy a perder la perpendicularidad en esta. Entonces, bueno, en R2, salvo que dos rectas sean paralelas, va a ser difícil o imposible encontrar una recta perpendicular a esas dos simultáneamente. Pero en R3 la cosa cambia. ¿Por qué? Se los voy a mostrar muy fácil. O sea, tenemos las dos rectas y ya sabemos cuáles son, porque son las mismas que tomé antes. Son esta y son esta, ¿sí? Entonces, supongan que yo quiero una recta perpendicular a las dos. ¿Qué significa que una recta sea perpendicular a otra? Que sus vectores directores tienen que ser ¿cómo? Claro, tienen que ser perpendiculares. Y la clase pasada, nosotros vimos justo una cosa que se llamaba producto vectorial. El producto vectorial, yo agarro dos vectores, por ejemplo los directores de ambas rectas, y cuando yo los multiplico vectorialmente, el resultado me da un vector que simultáneamente es perpendicular a los otros dos. O sea, fíjense, de paso, repasemos cómo calcular un producto vectorial. Si yo tapo la primera, 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Tapo la segunda, 1 por menos 1, menos 1. Menos 0, menos 1. Le cambio el signo, 1. Tapo la tercera, 1 por 1, 1. Menos 0, 1. Bueno, este vector simultáneamente es perpendicular a estos dos. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo tomo como vector director de una recta y después elijo el punto de paso que a mí más me guste, por ejemplo, acá me pide encontrar una recta que sea perpendicular a estas dos y que pase por este punto. Bueno, si yo utilizo este punto como punto de paso, vamos a ver qué pasa. Veámoslo en el GeoGebra, ¿no? O sea, fíjense, a ver, ¿cómo se llama? T por menos 3, 1, 1, más 1, 2, 3. Bueno, si yo dibujo además el punto P igual a 1, 2, 3, como ven, la recta pasa por P, y si se fijan, bueno, es perpendicular a las otras dos simultáneamente, ¿no? ¿Se ve? ¿Lo pueden apreciar en el gráfico? Buenísimo. Entonces, la recta negra es perpendicular al azul y la recta negra también es perpendicular a la roja. Y pasa por el punto P.
Esa es la manera de encontrar una recta perpendicular a otras dos que no sean paralelas. Y si son paralelas, bueno, en realidad si son paralelas voy a tener un montón de posibilidades, no una sola, pero también lo puedo hacer, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí? Genial. Bueno, vamos a empezar un poquito ahora con planos, ¿sí? Planos en R3. Bueno, de la misma manera que Euclides se había dado cuenta, lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Que dados dos puntos hay una única recta que pasa por ese punto, ¿sí? Por ejemplo, imaginen que tomo, no sé, el punto A igual a 1, 1, 1, el punto B igual a 2, 3, 5. Bueno, por dos puntos pasa una y solo una recta. Bueno, Euclides también se dio cuenta que por tres puntos, si yo agrego otro, por ejemplo, el 3, 7, 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esos tres puntos no están alineados, entonces sí o sí tiene que pasar un único plano, ¿ok? El GeoGebra lo sabe calcular. Yo al GeoGebra le puedo decir que me calcule, por ejemplo, un plano por tres puntos. Yo le digo, bueno, mira, quiero que pase por A, por B y por C. Bueno, el GeoGebra no solamente me va a decir, no solamente me va a dibujar el plano, sino que además me va a decir su ecuación. En este caso, fíjense, la ecuación dio menos 12x más 4y más z igual a menos 7. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿cómo hago para obtener la ecuación de un plano que pase por tres puntos? ¿Está? Bueno, lo primero que les voy a decir es que hay dos maneras de representar esa ecuación. Una es la vectorial, igual que en rectas, y la otra es la cartesiana. Bueno, ¿cómo va a ser la vectorial? Bueno, la vectorial, lógicamente, va a necesitar que yo determine cuáles son los vectores directores del plano. Ahora, fíjense, si yo tengo un plano que pasa por tres puntos, puedo tomar uno de esos puntos como centro y los otros dos como puntos de paso. En ese sentido, si yo me fijo los vectores que empiezan acá, el que empieza en A y termina en B, y el que empieza en A y termina en C, fíjense, llamémosle B al primero, que va a ser B menos A, y llamémosle W al segundo, que va a ser C menos A. Bueno, como verán, si yo también dibujo estos dos vectores, miren lo que pasa. Salvo la traslación hacia el origen, ¿no? Salvo la traslación hacia el origen, los vectores AB y AC son equivalentes, digamos, y me sirven como directores para el plano. Ahora, ¿cómo va a ser la ecuación vectorial del plano pi? Bueno, va a ser un parámetro por el primer vector director más otro parámetro por el segundo vector director más un punto de paso. Y cuidado acá, porque el punto de paso puede ser cualquiera. O sea, yo elegí el A porque a la vez tomé el A como centro, digamos, de mis vectores directores, como origen. No es centro, es el origen, mejor dicho, ¿no? Entonces,
a mí siempre me gusta tomar como punto de paso el mismo que usé como origen común para armar los vectores directores. ¿Pero podría tomar este otro como punto de paso? Sí. ¿Podría tomar este otro? Sí, sin ningún problema. No habría ningún inconveniente. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no, más o menos. Recontra. Poquito. Bueno. Bueno, pero los planos también tienen una ecuación cartesiana, que es en realidad la ecuación que me está dando el GeoGebra, porque se ve que al GeoGebra le gusta expresar la ecuación en cartesiana, y GeoGebra me está diciendo, no, mira, para mí el plano celeste que dibujaste ahí, que pasa por ABC, para mí es menos 12x más 4y más z igual a menos 100. Bueno, ¿de dónde sacó el GeoGebra esta ecuación? Bueno, para poder entenderlo, tenemos que prestar atención a este dibujo. ¿Ok? Bueno, presten atención a este dibujo. Todo plano, además de sus vectores directores, va a tener un vector normal, que es un vector perpendicular a mi plano. ¿Cómo se puede obtener el vector normal? Bueno, fíjense que para obtener el vector normal, yo podría hacerlo a partir de el producto vectorial entre los dos directores. ¿Por qué? Porque el vector normal tiene que ser, o sea, a ver, idea. El vector normal n tiene que ser perpendicular a los directores. Entonces, el vector normal tiene que ser el vector D, producto vectorial W, porque yo de esa manera puedo encontrar uno que sea perpendicular a los dos simultáneamente. Entonces, fíjate, si uno de los directores es el 1, 2, 4 y el otro es el 2, 6, 0, ¿qué voy a obtener acá yo? Fíjense, tapo la primera, 2 por 0, 0, menos 24, menos 24. Tapo la segunda, 1 por 0, 0, menos 8, y le cambio el signo, porque está en el medio, 8. Tapo la tercera, 6 menos 4, 2. Y fíjense que, en realidad, como el vector normal a mí me sirve cualquiera que sea múltiplo, porque va a seguir siendo perpendicular, lo que yo puedo hacer es decir que este vector es equivalente al menos 12, 4, 1. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, dibujemos acá el vector normal en GeoGebra. Vamos a poner n igual a menos 12, 4, 1. Lo ven ahí, ¿no? En realidad tendría que achicar un poquito esto, pero ahí se ve, ¿no? Este es el vector normal. Ahora, una cosa es el vector normal y otra cosa es la recta normal. La recta normal pasa por mi plano, que es una recta cuyo vector director es la normal del plano y cuyo punto de paso es, por ejemplo, cualquier punto del plano. En este caso yo voy a tomar el A porque habíamos dicho que yo lo había considerado como el centro de mi, ¿cómo se llama? Como el origen de mis vectores, ¿no? Entonces yo puedo poner acá T por menos 12, o si quieren, por la propia normal, ¿no? T por n más
el punto A, ¿no? Ahí está. Como ven, ahora esta recta, fíjense, vamos a ponerla en colorado si quieren. Vamos a ponerla en colorado. Ahí está la recta normal. Ahora, según este dibujo, yo estoy poniendo el plano cabeza para el costado, ¿no? O sea, no. Bueno, es un poco difícil el GeoGebra para estas cosas, pero dejemos normalmente así. Total, ustedes se entienden, ¿no? O sea, yo acá tengo la normal. Ahora, fíjense una cosa. Cualquier punto del plano, ¿sí? Fíjense, vamos a dibujar un punto cualquiera en el plano que puede ser, no sé, bueno, podría ser B, podría ser C, podría ser cualquier punto del plano, ¿no? O sea, podría ser, llamémosle X al punto del plano o llamémosle Q al punto del plano, que sea A más, eh, perdón, es que a veces el GeoGebra no me da mucha bolilla. Ahí está, ven que yo estoy tomando un punto Q ahí en el plano, no importa cuál, cualquiera, ¿no? Entonces, ahora fíjense que vamos a armar un vectorcito que una A con Q, o sea, vamos a decirle al GeoGebra que me arme un vector que una el punto A con el punto Q, ¿está bien? Y pongámoslo también coloradito. Pongámoslo también coloradito para ejemplificar lo que estoy haciendo en este dibujo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué observan si hacen Q menos A? Si hacen, es más, el punto Q le podría llamar X en realidad porque, ahí, así es igualito que en el gráfico, ¿no? ¿Qué observan acá? Que si hacen X menos A, es este vector, claramente es perpendicular a la normal, ¿no? Es perpendicular a N menos P. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso, el P sería el punto A, el que tomé como origen común. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que si entendieron eso, la condición fundamental para estar en el plano es que X menos el punto del plano, o sea, en este caso sería X menos P, sea perpendicular a la normal, N menos P. O sea, que fíjense que esta es la normal, de P a N es la normal, y tiene que ser perpendicular a de P a X. ¿Se entiende eso, chicos? Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué significa que estas dos cosas sean perpendiculares? Que su producto interno da cero. Ahora, ¿qué es el vector de P a N? Es N menos P, claramente. ¿Y qué es el vector de P a X? Es X menos P. Bueno, entonces lo que tiene que dar cero es N menos P por X menos P. Ahora, vos fijate que si yo hago la distributiva sería esto por esto, N menos P por X, menos, ¿no? N menos P por P me tiene que dar cero. Y de acá lo que puedo despejar es N menos P por X igual a N menos P por P. Ahora, nosotros le habíamos llamado vector normal a N menos P. Entonces,
¿Qué era para nosotros el vector normal? Era n menos p, que en el ejemplo era esto de acá, ¿no? El menos 12, 4, 1. ¿Lo ven? Entonces, la ecuación, ¿cómo quedaría? Esto sería el vector normal. El punto del plano, cualquier punto del plano sería un x y z del plano. Y me tiene que dar el vector normal multiplicado por el punto de paso. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esa ecuación si reemplazamos por, eh, por n, que sería menos 12, 4, 1, y por el punto A del plano, el nuestro, ¿cuál era el A? Dijimos que el A era el 1, 1, 1, ¿no? Bueno, fíjense cómo quedaría. Quedaría la normal, que es menos 12, 4, 1, por x y z, igual la normal, que es menos 12, 4, 1, por 1, 1, 1. ¿Y qué me da esto? Menos 12x más 4y más z igual a menos 12 más 4 más 1. Ahora, esto sería menos 12x más 4y más z igual a menos 12 más 4 menos 8 más 1 menos 7. Y ¿se dan cuenta que es exactamente lo mismo que el GeoGebra puso acá? ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, sí se ve. Bueno, esa es la manera de obtener un plano, su ecuación cartesiana. ¿Está bien? Yo, para no estropear todo el apunte, lo voy a borrar esto, pero se dan cuenta que el procedimiento es re mecánico, ¿ok? Entonces, nada, si quieren, hagamos otro ejemplo, pero sin detenernos tanto. Calculemos la ecuación cartesiana del plano que pasa por los puntos. A igual a 1 menos 1, 1. B igual a 1, 1, 1. Y C igual a 1, 2, 3. Bueno, vamos a tener que limpiar un poco acá, ¿no? Bueno, entonces, vamos, ubiquemos los puntos para ir viendo, ¿no? Bueno, ¿lo ven ahí? Ahí están los puntitos, ¿no? ¿Se ve? Y yo quiero un plano que pase por esos 3 puntos. Ahora, no voy a hacer ninguna trampa, no le voy a decir al GeoGebra que lo calcule, no le voy a decir nada al GeoGebra, me la voy a ingeniar yo solo con lo que aprendimos, ¿ok? Primero miro los directores. O sea, B, ¿qué va a ser? B menos A, que da 0, 2, 0. ¿Están de acuerdo? Fíjense que yo también puedo tomar como directores cualquier múltiplo que a mí me resulte más cómodo. En este caso, se ve que es el 0, 1, 0, ¿lo ven? Sí. Como doble T puedo tomar C menos A, que esto sería, a ver, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 3. Y 3 menos 1, 2. A continuación, busco el vector normal, ¿no? Simplemente vamos a poner 0, 1, 0 y abajo 0, 3, 2. A ver qué da.
Bueno, tapo la primera, 2, tapo la segunda, 0 menos 0, 0, le cambio el signo, sigue siendo 0. Tapo la tercera, 0 menos 0, 0. Fíjense que esto es equivalente al 1, 0, 0, ¿no? Y por lo tanto, la ecuación del plano es la normal por x y z igual la normal por el punto de paso. Bueno, de acá es obvio que me queda x, ¿no? Después me queda 1 más 0 más 0, 1. O sea, fíjense que, bueno, en este caso, fíjense que la ecuación del plano es realmente muy sencilla. O sea, yo no podía saber que iba a quedar tan fácil la ecuación cuando inventé los puntos, ¿ok? O sea, fue una gran casualidad, pero quedó x igual a 1. A mí lo que me gustaría es meter eso acá y que funcione, ¿no? O sea, que si yo le pongo x igual a 1, mira qué lindo. Ahí, ¿se nota que contiene los 3 puntos? ¿Lo ven? Sí. Bueno, entonces yo no hice ninguna trampa, solamente hice todas las cuentas y me quedó x igual a 1. Lo metí en GeoGebra y funcionó. Bueno, siempre va a funcionar. Además, fíjense una cosa importante. Ustedes tienen 3 puntos de paso acá. Ustedes me podrían preguntar, ¿y qué pasa si en vez de elegir el A elijo el B? Fíjate, si acá pones 1, 1, 1, el producto te da igual, te da 1, ¿no? Y si pones 1, 2, 3, ¿cuánto es el 1, 2, 3 multiplicado por el 1, 0, 0? También da 1. En realidad no importa el punto que ustedes elijan acá del plano, esta cuenta va a dar siempre 1, así que no se aflijan, que no hay una obligación de elegir el primero o el del medio o el otro, da exactamente lo mismo. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, posiciones relativas de un plano con otro plano o recta, ¿sí? A ver, dibujemos al azar acá dos planos. Bueno, fíjense. Bueno, estos dos planos, bueno, son paralelos, obviamente, ¿no? O sea, una posibilidad es que dos planos sean paralelos. Pero ¿qué pasa si los planos no fueran paralelos? Por ejemplo, no sé, si este fuera otra cosa acá, no sé, más 2i, más 3z, no sé qué. Bueno, si dos planos no son paralelos, entonces es imposible que no se corten. Sí o sí se tienen que cortar. ¿Y se van a cortar en qué tipo de objeto? ¿Cómo se va a llamar la figura en la que se cortan dos planos que no son paralelos? A ver si alguien estuvo atento a lo que hablamos al principio. ¿Cómo se llama? La Recta. recta, ¿no? Exacto, fíjate, si yo hago la intersección y después le digo al GeoGebra que oculte los planos, lo que me queda es una recta, ¿lo ven? Bueno, siempre dos planos no paralelos se intersecan en una recta, no hay otra posibilidad, ¿sí? Bueno, lo que sí puede pasar es que dos planos sean perpendiculares. Eso pasa cuando sus normales son perpendiculares, lógicamente. ¿Y cuándo van a ser paralelos dos planos? Bueno, cuando sus normales sean paralelas. ¿Estamos de acuerdo? Y se van a cortar en una recta. ¿Está bien? Después, otra cosa importante. Volvamos a visibilizar estos planos y borremos uno de ellos para que no me moleste, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo un plano cualquiera, y tengo una recta
que no sea paralela al plano, ¿ok? Por ejemplo, no sé, la recta t por 1, 1, 1 más, no sé. Por ejemplo, esa recta. Yo tengo una recta que no es paralela a un plano. Bueno, sí o sí tiene que cortar al plano en un único punto. ¿Lo ven? ¿Se ve eso? Sí, Bueno, y eso es todo lo que puede pasar. Acá está resumido en estos puntitos, ¿sí? Entonces, dos planos pueden ser paralelos o no paralelos. Podrían ser perpendiculares. Pero si no son paralelos, se van a cortar en una recta. Una recta puede ser paralela a un plano, puede estar contenida en el plano si es paralela y comparte un punto con el plano, pero en caso de no ser paralela, tiene que cortar al plano en un único punto y no le queda otra. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se calcula la intersección entre dos planos? Gracias a Dios, esto va a ser bastante sencillo de plantear. Como consecuencia de que en R3 cada plano se componga de una única ecuación. ¿Qué dijimos hace un rato? Que en R3 un plano se compone de una única ecuación y que otro plano se compone de una única ecuación. Entonces, si yo, por ejemplo, ingreso dos planos acá, x así más z igual a 2 y x menos y menos z igual a 1, entonces esos dos planos sí o sí se van a tener que cortar en una recta. La pregunta es, ¿cómo determino yo la recta en la que se cortan esos planos? Bueno, el procedimiento va a ser simplemente armar un sistema de ecuaciones con ambas ecuaciones y despejarlo, resolverlo, ¿ok? Fíjense, eh, no vale la pena que yo me detenga cuenta por cuenta acá. Después ustedes lo revisan con paciencia. Total, un sistema de ecuaciones como este es bastante sencillo de resolver. Hay que despejar una letra arriba y reemplazarla abajo y ver qué queda. Bueno, si hacen eso, les va a quedar este paso de acá, que me dice que x tiene que ser 3 medios y que z tiene que ser 1 medio menos y. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que x de 3 medios y que z de 1 medio menos y? Bueno, que la recta, que un punto de la recta, en su coordenada x tiene que tener 3 medios, en su coordenada y, bueno, puede tener cualquier cosa, y su coordenada z tiene que ser 1 medio menos y. Ahora, de la misma manera que hacíamos antes, que cuando yo tenía letras y números, separaba el vector en lo que tiene letra más lo que tiene número, y luego sacaba el factor común, la letra, afuera, fíjense que lo que aparece es una cosa muy similar a la ecuación de una recta. De hecho, si yo le cambio el y por lambda, por ejemplo, o por alfa, por lo que ustedes quieran, lo que me va a quedar es lambda por 0, 1 menos 1 más 3 medios, 0, 1 medio. Ahora, yo quisiera poner esta recta acá en el GeoGebra para ver si de milagro coincide con la recta en la que se intersecan estos planos. A ver qué pasa si yo hago t por 0, 1 menos 1 más 3 medios, 0, 1 medio. Bueno, mirá lo que pasó. Perfecto, ¿no? O sea,
Es justo la recta en la que se intersecan los planos. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Bueno. A ver, les quiero pedir un favor de paso para que no nos... Vengo hablando desde re temprano, así que me gustaría hacerme un mate como para relajar un poco las cuerdas vocales. Así que si me esperan 5 minutos, de paso van digiriendo todo lo que les conté, yo me preparo el mate y cuando vuelvo continuamos con lo que falta, ¿sí? Dale, profe. Dale, profe, Bueno, tranqui. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla. Así seguimos trabajando un poquito con los conceptos. Bueno, me gustaría decir... Lo que aprendimos recién es a calcular la ecuación cartesiana de un plano, a calcular la recta que es intersección entre dos planos, ¿sí? Y nos faltaría pensar cómo podríamos calcular la intersección entre un plano y una recta, porque es lo que falta, ¿no? O sea, supongamos, no sé, que tenemos, a ver, el plano x más y más z igual a 3. Vamos a tener que siempre girarlo un poquito para que se vea. Y después tenemos una recta que puede ser t por 1, 1 menos 1 más 1, 1, 1. Bueno, si se fijan, esta recta atraviesa el plano en un punto y a mí me gustaría determinarlo, o sea, averiguar qué punto es ese punto en donde la recta atraviesa el plano, ¿sí? Una recta me viene dada con una ecuación vectorial y el plano me viene dado con una ecuación cartesiana. La manera para plantear la intersección va a ser la siguiente. Primero nos fijamos en la recta cuáles son las coordenadas x y z según la ecuación paramétrica. Fíjense, el x va a ser lambda por 1, lambda más 1. ¿Lo ven? El y va a ser lambda por 1, lambda más 1, otra vez lambda más 1 en este caso, ¿no? Y el z va a ser lambda por menos 1, menos lambda más 1, menos lambda más 1. Entonces, yo debería cambiar x por lambda más 1 y por lambda más 1
y z por menos lambda más 1, ¿dónde? Bueno, en la ecuación del plano, ¿lo ven? O sea, yo arranco de la ecuación del plano y cambio x y z por lo que me dio con lambda. En este caso sería x más y más z es lambda más 1 más lambda más 1 más menos lambda más 1. Y todo eso me tiene que dar ¿cuánto? 3 para estar en el plano. Bueno, haciendo la cuenta, fíjense, lambda más lambda, 2 lambda. Menos lambda, lambda. 1 más 1, 2. Más 1, 3. Y eso tiene que dar 3. Así que despejo me da lambda 0. Bueno, ¿qué hago con este lambda para determinar el punto de intersección? Y lo meto en la ecuación de la recta. Lo metemos en la ecuación de la recta. 0 por 1, 0 por cualquier cosa 0, me queda el 1, 1, 1, ¿lo ven? Así que ahí descubro que el punto de intersección, llamémosle P, es el punto 1, 1, 1. ¿Y ven que funciona? ¿Ven que me dio bien? ¿Lo pueden ver ahí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No entendí bien en qué tenemos que reemplazar con el 0. No, el lambda me dio 0. Me podría haber dado cualquier cosa, ¿eh? Lambda me podría haber dado 3, 8, 5, 7, lo que sea. Sí. El valor que encuentro acá de lambda hay que meterlo acá y hacer esta cuenta. ¿Entienden? Ah, sí, sí. Gracias. Perfecto. Una vez que haces la cuenta, te da un punto que es el punto de intersección. ¿Sí? Ya van a ver que en realidad, más allá de los procedimientos que yo se los voy contando con ejemplos, hay mucho de esto que se va adquiriendo con la práctica. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo calcular un plano que contenga a dos rectas. ¿Ok? Siempre y cuando eso se pueda. Siempre y cuando eso se pueda. ¿Ok? Entonces, a ver, yo les quiero mostrar una cosa. Déjenme pensar algo. Bueno, antes de empezar a hablar de esto, les quiero mostrar una cosa. Pensemos en dos rectas, ¿no? T por 1, no. T por 1, 2, 3, más 1, 1, 1, ¿no? Y después T por menos 1, 1, menos 1, más 1, 1, 1. ¿Ok? Ah, T por 1, 1, 1, más 1, 5, menos 1. Bueno, a ver. Acá tienen dos rectas, ¿ok? ¿Cómo son estas dos rectas? Alaviadas, ¿no? Exactamente, son alabeadas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede existir un plano que contenga a dos rectas alabeadas? No. Sí, ¿por qué no? Bueno, pensemos. Si un plano va a contener a esta recta, ¿sí? Y además va a contener a esta recta, quiere decir, a ver si están de acuerdo conmigo. Vamos a pensarlo un poco, ¿eh? ¿Qué pasa si las rectas son alabeadas? ¿Ok? Bueno, en este caso tenemos L1, que es
X y Z igual a lambda por, vamos a poner así, alfa por 1, 2, 3 más 1, 1, 1, ¿no? Y la otra es menos 1, 1, 1 más 1, 5 menos 1. Bueno, a ver, el plano tiene que pasar por 3 puntos. Podemos elegir 2 puntos en la primer recta y un tercer punto en la segunda, ¿no? O sea, que P sea, por ejemplo, el 1, 1, 1, que el punto Q sea, a ver, cambiemos alfa por 1, esto me da, fíjense, 2, 3, 4, que es un punto en L2, en L1, perdón. Y tomemos como tercer punto el punto R igual al punto de paso de la segunda recta, 1, 5 menos 1. Les hago una pregunta. ¿Están de acuerdo que si mi plano contiene a las dos rectas, tiene que pasar por estos 3 puntos? ¿Sí o no? Sí. Ok. Lo vuelvo a decir por las dudas, ¿eh? Si yo estoy buscando un plano que contenga las dos rectas, quiere decir que tiene que tener a todos los puntos de la primera recta, por lo tanto va a tener al 1, 1, 1, porque es de la primera recta, y va a tener al 2, 3, 4, porque el 2, 3, 4 también es un punto de la primera recta. Bueno, pero yo también quiero que contenga la segunda recta, o sea que va a contener al punto de paso de la segunda recta. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, dibujemos esos 3 puntos. Bueno, como verán, el punto P y el punto Q pertenecen a la primera recta. Ahora yo tengo el otro, que es R, 1, 5 menos 1, que está en la otra recta. Ahora yo le voy a pedir al GeoGebra que calcule el punto, el plano que pasa por estos 3 puntos, ¿sí? Se lo voy a pedir porque el GeoGebra sabe. Le digo, pasá por acá y pasá por ahí. Bueno, ahora, observen. Obviamente a la primer recta la contiene, porque como contiene 2 puntos, contiene a toda la recta. Ahora les pregunto, ¿contiene a todos los puntos de la segunda recta? No. No. ¿Qué les parece? ¿Puede existir un plano que logre contener a todos los puntos de la primera recta y a todos los puntos de la segunda? No, no No. creo. Es imposible, ¿no? Es imposible. No lo voy a conseguir nunca, porque si contiene 2 puntos de la primera recta, no va a poder contener 2 puntos de la segunda, y al revés, si contiene 2 puntos de la segunda recta, no va a poder contener 2 puntos de la otra. ¿Entienden? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si dos rectas son alabeadas, entonces no existe un plano que las contenga a la vez. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, yo ahora voy a borrar esto porque acá lo tienen igual escrito. Entonces, yo digo que para buscar un plano que contenga dos rectas, bueno, primero me tengo que fijar si son alabeadas. ¿Qué voy a contestar si son alabeadas? Sin hacer...
Otra ¿Que no cosa. existe? Claro, contesto, no, mirá, no existe. Son alabeadas, no existe. Ok. Bueno, ahora, si no son alabeadas, ahí sí lo puedo armar. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, como hice acá, voy a tomar 2 puntos en la primera recta y un tercer punto en la segunda. Y el plano las va a contener porque en ese caso sí se puede, ¿sí? Entonces, se los voy a mostrar con este ejemplo. Vamos a borrar todo acá. Ahí está. Bueno, fíjense. Entonces, agarremos la primera recta que es t por 1, 2 menos 1 más 3, 0, 0. Ahí está, ¿no? Y agarremos la segunda recta que es t por menos 2, menos 4, 1 más 5, 4, menos 3. Bueno, eh, fíjense. Oh, fíjense que estas dos rectas no son alabeadas, porque sin ser paralelas, por lo menos se cortan en un punto, ¿eh? O sea, fíjense que si yo le digo al GeoGebra, eh, ahí está, el punto A, ¿cuál es? 7, 8 menos 4, ¿lo ven? Entonces, fíjense, eh, estas dos rectas no son alabeadas, ¿sí? Porque tienen intersección. Obviamente que les dejo de tarea comprobar que hay intersección, porque no es lo importante para este procedimiento. O sea, lo importante es que no sean alabeadas. Bueno, y no lo son, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el procedimiento? ¿Tengo que buscar el punto de intersección obligatoriamente? No, si yo sé que no son alabeadas. Entonces, simplemente agarro un punto en la primera recta. Otro punto, eh, fíjense, vamos a ver dónde los tomé. Tomé un punto en la primera recta, otro punto en la segunda recta. Y un tercer punto, bueno, en cualquiera de las dos que sea diferente. Por ejemplo, lo puedo tomar en la primera recta cambiando lambda por 1 y haciendo la cuenta, ¿no? Que me da 4, 2 menos 1. Entonces, el punto A y el punto C están en la primera recta. Y el punto B está en la segunda recta. Bueno, ahora yo voy a calcular el plano que pasa por estos 3 puntos. Con el procedimiento que estamos acostumbrados, ¿no? Agarro los directores, les hago el producto vectorial, obtengo menos 2, 1, 0. Acá me da la normal. Y después calculo el plano como nx igual a np. ¿Qué me da? Me da menos 2x más y igual a menos 6, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si lo ponemos acá en el GeoGebra? Menos 2x más y igual a menos 6. A ver si tengo suerte. ¿Qué les parece? ¿Está conteniendo las dos rectas a la vez este plano según el gráfico? Sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿por qué lo logré? Porque las rectas no eran alabeadas. Como no eran alabeadas, siempre va a existir un plano que las contenga. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, déjenme mostrarles un par de cositas. Aunque les parezca mentira, con esto que acabo de contar, ya terminamos con toda la teoría para la práctica 4, primera parte. ¿Sí? ¿Qué pueden encontrar en el apunte a continuación? Bueno, ejercicios
para practicar más cosas de esta práctica, ¿no? Hay un montón de ejercicios que van a encontrar, muchos ejercicios, muchos ejercicios, hasta que en un momento van a llegar, no sé, hasta el próximo título, ¿no? Hasta acá. Entonces, les cuento lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Voy a compilar el apunte y se los voy a pasar. Para empezar. Y ahora les digo cómo sigue esto. A ver si ahí se los mando. Bueno, ahí está yendo el apunte. Ahí llegó. Descárguenlo y compártanlo ahí en el WhatsApp. ¿Pudieron descargarlo? Perfecto. Bueno, a ver. Tengo un par de cosas que contarles que estaba esperando para contarles a que sean una cantidad lo máximo posible, porque mañana es un día muy importante para nosotros, para la universidad, para el ciclo básico, para la UBA, para todas las universidades nacionales, porque es el día en que el Congreso va a tratar la ley de financiamiento universitario. Justamente esa ley permitiría terminar por completo con la problemática de que no tengamos fondos, de que estemos todo el tiempo preocupados porque, ¿cómo se dice? Porque el Estado no manda los fondos para que funcione la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? La idea es que nuestras organizaciones de base fijaron para el día de mañana un paro y movilización hacia el Congreso, donde tanto docentes como no docentes, como estudiantes, también si lo desean, puedan ir a acompañar, digamos, como quien dice, el apoyo al sancionamiento de esta ley. ¿Qué se espera? Lamentablemente se espera que el Congreso la sancione, pero el Estado Nacional la va a derogar, la va a vetar, ¿sí? ¿Saben cómo es lo del veto? Eso es cuando, por ejemplo, una ley sale, pero el Estado no la acepta y la veta, se llama. O sea, por un decreto el presidente dice, bueno, esta ley no la voy a tolerar, la tiro a la basura, como quien dice. Por eso es necesario nuestro acompañamiento, porque lo que queremos es meter presión, si Dios quiere, ¿no? Para evitar ese veto, digamos, ¿no? No se sabe si lo vamos a conseguir o no. En caso de que no se consiga evitar el veto, lo que se plantea es armar para mediados de septiembre una gran marcha universitaria como lo fue, o parecida por lo menos, a la de abril, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los docentes, vamos a adherir al paro de Mariana, que es un paro sin concurrencia y con movilización hacia el Congreso, y les aviso para que sepan que, bueno, mañana no vamos a tener clase,
¿Está bien? Aquellos de ustedes que deseen acompañar la movilización, investiguen a qué hora va a ser y todo eso, y pueden acercarse. Y los que no, bueno, aprovechen para estudiar, ¿sí? O sea, no se olviden que nosotros estamos terminando en este momento, ahora, el día de hoy, con los temas de la práctica 4, lo cual significa que ya pueden resolver toda la práctica 4. Tienen un montón de trabajo de acá al lunes que viene, porque no solamente que pueden hacer la práctica 4, también pueden hacer la práctica 1, 2 y 3, con todo lo que ya estudiamos en clases pasadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la indicación? Bueno, la indicación es esa, que aprovechen y se pongan al día. Nosotros vamos a empezar los temas de la práctica siguiente, que es la práctica 5, el lunes que viene. Y a partir de ahí, si quieren, también pueden acercarme dudas y consultas que les hayan surgido durante el fin de semana. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que es por mi cuenta hoy, no pienso contarles ningún tema nuevo más, porque ya habiendo cerrado la práctica 4, supongo que ya tienen para entretenerse y que en el apunte que les pasé también hay un montón de ejemplos de ejercicios, en lo cual también pueden utilizar eso para seguir acompañando el estudio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Lo que obviamente, si tienen alguna duda o pregunta para hacerme de algo que estuvieron practicando o de algo que no les salió o lo que sea, me pueden preguntar, pero yo simplemente les digo que no voy a agregar ningún tema nuevo y que preferiría que ustedes más vale aprovechen el tiempo para estudiar, para practicar y que nos encontremos el lunes que viene ya para arrancar con la práctica que sigue. Teniendo en cuenta que mañana va a haber paro y bueno, no nos vamos a juntar, ¿sí? Bueno. Otra cosa que les pido es que avisen de esto en el grupo de WhatsApp, porque solemos ser más que 25. No sé qué pasa que hoy entraron 26, no, contándome a mí, o sea, entraron 25 de ustedes hoy. Avisen en el WhatsApp que mañana va a haber paro, ¿sí? Para que los compañeros que no entraron en la clase de hoy no se conecten al divino botón, ¿sí? Y si quieren, también compartan el apunte y avisen que ya se puede hacer toda la práctica 4. ¿Estamos de acuerdo?